¿Qué onda, compañeros? Vamos a ver el tema de coronavirus, un tema que como profesionales de la salud nos interesa en este momento, que hay que conocer para que cuando nos pregunten, pues podamos dar una información certera, una información con bases bibliográficas eh, que debemos estar revisando de manera pues frecuente, ¿no? Lo que nos dice la OMS, la Secretaría de Salud, y hoy siendo 28 de febrero del 2020, cuáles son los últimos reportes y qué es lo que a nosotros como médicos de primer nivel, como profesionales de la salud en primer nivel, nos interesa saber, conocer, para, les repito, no desinformar a la población que pues, seguramente todos les han preguntado ya, todos los que son médicos o tienen que ver con ciencias de la salud, pues qué onda con este tema, ¿no? Entonces hay que tratar de actualizarse, es hasta cierto punto nuestro deber hacerlo para pues poder informar y los que tenemos contacto en primer nivel, los que elaboramos en primer nivel, pues saber qué hacer, ¿no? Y cómo hacerlo, de acuerdo a las directrices que nos da, les repito, la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Vamos a iniciar con el tema, un poquito de introducción. Las infecciones del tracto respiratorio son generadas principalmente por virus respiratorios. Siempre que me llega una consulta a primer nivel por algún cuadro respiratorio de superior, siempre le comento, ¿no? El 80% más o menos de las causas de este tipo de padecimientos son virales. ¿Cuáles son estos virus que nos llaman la atención? Virus incital respiratorio, rinovirus, influenza, parainfluenza, SARS, MERS, coronavirus. Estos dos previos son coronavirus. Más de 15 tipos diferentes de virus. La verdad es que son muchísimos los virus que nos pueden generar un cuadro de vías respiratorias alto y cada uno de estos virus está relacionado con diferentes patologías, algunas específicas, algunas no. Pueden ir desde catarros hasta síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Ahorita nos vamos a enfocar en el coronavirus, que es lo que en este momento pues, nos ocupa. Muy importante hacer esta aclaración. Las bacterias y los virus no tienen absolutamente nada que ver. No se trata las bacterianas se tratan con antibiótico, los virus no. Y sé que suena un poquito burdo a estas alturas decirlo, pero hay muchísima confusión respecto a esto, ¿no? ¿A quién no le ha llegado un paciente que dice que tiene gripa y que le dieron antibiótico y que eso le ayudó? Vaya, esto es primordial y creo que por ahí debemos empezar a informar, a crear conciencia respecto a este tipo de situaciones. Una infección bacteriana no es lo mismo que una infección viral y el tratamiento está en polos, bueno, no en polos opuestos, pero sí es diferente. Ya no me voy a meter mucho en esto, pero es una aclaración que tengo que hacer en primer lugar para poder enfocarnos al tema. Clínicamente, como les decía, puede ir desde una gripe, hasta una neumonía o incluso un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que es un término ahí muy técnico que incluye muchísimas definiciones, bueno, una definición que incluye muchísimos parámetros, que la verdad no vamos a checar, es una cuestión más como de, pues ya muy especializada. Etiología y etiopatogenia. ¿Qué es esto del coronavirus? Bueno, coronavirus, que tiene también el nombre de 2019 en nCoV, ese signo de división no debería estar ahí, perdón, me disculpo por él, o el nombre que tenemos en México es lo mismo, COVID-2019. Es un virus ARN, es decir, de una sola cadena, que tiene hasta el 70% de similitud genética con el SARS-CoV. Ahora bien, ¿qué es el SARS-CoV? El SARS-CoV es un tipo de coronavirus que generó una epidemia eh, muy grave de neumonías y dificultad respiratoria allá cerca del 2002. Ahorita lo vamos a ver de manera rápida todo esto. Pero tiene una similitud hasta del 70% con este virus tan fuerte. Por eso es que puede generar incluso neumonías y síndrome de dificultad respiratoria. Debido a que se relaciona mucho con este virus,
De ahí que el primer nombre que se le da al coronavirus, al COVID 2019, es SARS-CoV-2, ¿no? Debido a su similitud. ¿Por qué es un coronavirus? Porque alrededor del virus, los virones, tienen forma de espiga, que forman una corona en su superficie, nada más por eso, ¿no? Son 4 subgrupos principales, alfa, beta, gamma y delta, que a su vez tienen subnombres un poquito más complicados, pero esto es lo esencial, ¿no? Lo básico. Al igual que otros virus respiratorios como el virus de la influenza, la vía de transmisión del COVID-19 es aérea, a través de gotas de saliva, aerosoles expulsados al toser o estornudar por una persona enferma o contacto con personas infectadas o superficies inanimadas. Aquí está la base de la transmisión del coronavirus y la mayoría de los virus de propagación respiratoria. Bien, la imagen que nos da la OMS hoy, que se publica el día de ayer, los casos que tenemos de coronavirus. Muy bien. El 31 de diciembre del 2019 reportan 27 casos de síndrome respiratorio agudo de neumonías atípicas en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Ahí inicia todo este relajo, ¿no? Ya saben toda esta historia que ya todo el mundo pues ya la contó, que inició ahí en un mercado donde venían animales vivos y que primero mariscos, que luego que murciélago. Eso no nos compete tanto a nosotros, digo, sí hay que saberlo, la historia de cómo inició todo esto, pero eso es lo que nos importa, ¿no? Inicia el 31 de diciembre, se reportan 27 casos, y hago la primera aclaración, de neumonías atípicas. Aquí los profesionales de la salud tienen que, cuando escuchen neumonías atípicas, les debe de sonar inmediatamente el timbre, prenderse el foco y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. El 30 de enero del 2020 la OMS declara emergencia de salud pública internacional. Y bueno, como ya saben, pues el día de hoy en México se confirma el primer caso y hay un caso también con primera prueba positiva. Este caso confirmado ya se hizo una segunda prueba, ya está completamente confirmado, está en el INER y el caso con primera prueba positiva, si no me equivoco, está en Sinaloa. Seguramente van a aparecer más, eso es un hecho. Muy bien, vamos a hablar de la epidemiología del coronavirus. El coronavirus genera 10 a 30% de las infecciones respiratorias agudas en adultos, generalmente son leves. No el COVID-2019, sino todas las familias de coronavirus que existen. Es decir, es un virus que no es nuevo, es un virus que se descubrió por ahí de los años 60 y que se conocía como un causante de enfermedades leves, es decir, catarros comunes. Sin embargo, en el 2002 se genera la primera epidemia de SARS. Se dan cuenta, nos damos cuenta que el coronavirus puede generar enfermedad grave de las vías respiratorias, específicamente neumonías e insuficiencia respiratoria aguda. En el 2012 se genera una segunda epidemia que es el MERS, el coronavirus de Medio Oriente, y lo mismo, ¿no? Este es muchísimo más grave y pues también, ¿no? Lo mismo, nos damos cuenta que no nada más generaba gripa, sino que puede generar enfermedad potencialmente mortal. El SARS es el que se relaciona con el coronavirus. A final de cuentas son coronavirus todos estos, ¿no? Y tienen una mortalidad del 34 y el 9.6%. Entonces estos virus fueron verdaderamente mortales, el SARS y el MERS, a comparación del coronavirus actual, que tiene una tasa de letalidad global de 3.41% y de casos graves de 11%. Es decir, en comparación, de alguna manera, pues no es tan grave. Sin embargo, obviamente que apenas empieza esta situación. Para que llegaran a estas cifras, el SARS y el MERS tuvieron que pasar meses, incluso años, para tener esta mortalidad. Entonces, no se sabe si va a ir por ahí, no hay una verdadera, no se puede saber. Sin embargo, estos son los números que existen ahora y eso es lo que tenemos. El COVID-19, también conocido como SARS-CoV-20, es lo que nos atiende en este momento. Entonces, para recapitular esto de la epidemiología, coronavirus es un virus que ya existía desde los años 60, sin embargo, generaba solamente infecciones leves, gripas. En el 2002 y en el 2012 hay 2 epidemias graves donde nos damos cuenta que puede generar neumonías
severas, insuficiencia respiratoria e incluso la muerte. Hoy en día tenemos el COVID-19 que se origina en China, en Wuhan, el 31 de enero, y a partir de ahí pues se viene todo este relajo. Al día de hoy, de acuerdo al boletín de la OMS, tenemos 82.294 casos confirmados, de los cuales 78.630 son en China, con 2.742 muertes también en China. A nivel mundial, 3.664 casos y 57 muertes fuera de China que involucran a 46 países. En México, como quedamos, solamente hay un caso confirmado y uno con primera prueba positiva. Son los datos gruesos que nos da la OMS al día de hoy. Definiciones operacionales. Esto es la parte medular que nosotros como médicos de primer nivel debemos conocer. Vamos a tratar de apurarnos un poquito para hacer esto más didáctico. Tenemos dos definiciones, caso sospechoso y caso confirmado. Como médicos de primer nivel nos interesa las dos, pero la primera es la que nos va a llegar. Persona de cualquier edad con enfermedad respiratoria aguda, leve o grave y con alguno de los siguientes antecedentes hasta 14 días antes del inicio de los síntomas. Haber estado en contacto con algún paciente COVID-19, viaje o estancia en países con transmisión local comunitaria de COVID-19. ¿Cuáles son al día de hoy? China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán y Singapur. Por ahí corre la información de que el primer paciente aquí en México que tiene el diagnóstico ya viene de Italia. Entonces, caso sospechoso debe de ser esto. Un paciente que les llegue a primer nivel con datos de infección de vía respiratoria superior, que no tenga este antecedente de 14 días de contacto o de viajes, no es un caso sospechoso de coronavirus COVID-19. Así de sencillo, así de simple. Y les recuerdo, nosotros nos basamos en guías, en prácticas clínicas, en lo que está escrito. Las cosas, no nos vamos a poner a imaginar y pues yo creo que este sí tiene coronavirus o este no. Para eso están las guías, para eso están los boletines, para eso está esa información que nosotros debemos de seguir al pie de la letra. Para no crear confusión, para no crear histeria, para no llevar casos que no son casos o para que no se nos vaya un caso que puede ser un caso sospechoso. La ciencia se la dejamos a la gente que sabe, a los epidemiólogos, a los genetistas que están trabajando arduamente en modificar, cambiar y establecer estas definiciones operacionales. Entonces, paciente con enfermedad respiratoria aguda, ya sea desde leve o grave, con antecedente de viaje a estas ciudades en los 14 días previos, caso sospechoso. Caso confirmado, persona con caso sospechoso, más diagnóstico confirmado por diagnóstico y referencia epidemiológica, el INDRE, mediante PCR-RT, reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa. Nota, estos procedimientos, estas definiciones operacionales pueden ser actualizadas o cambiar. El ejemplo más claro que tenemos de esto, que el caso sospechoso, en la primera guía que se publica, si no me equivoco, el 6 de febrero o algo así, unos días antes, solamente mencionaba paciente caso sospechoso, aquellos que habían viajado a China, a Asia. Ahora se incluyen todos estos países. Entonces, pueden modificarse. Esto es lo que tenemos al día de hoy. Hay que mantenernos actualizados. Grupos de alto riesgo. Niños menores de 5 años, y aquí voy a hacer un paréntesis. Esto porque es lo que aplica con influenza y lo trasladan y lo ponen aquí. Se ha observado que el coronavirus COVID-2019 no afecta de manera severa a los niños. Hago esa aclaración antes de que me crucifiquen. Adultos mayores de 65 años, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con asma, pacientes crónicos, nefrópatas, hepatópatas, diabéticos e inmunodeprimidos. Obviamente, estos pacientes tienen un riesgo de tener una enfermedad mayor o más severa. Clínica. Nos pasamos a una parte que yo siento que es medular para los profesionales de la salud. Aguas, profesionales de la salud. Si estás viendo esto y no eres médico, no tienes conocimientos médicos, no eres médico, no puedes diagnosticar nada. Te vas con un doctor y el doctor dirá si sí o si no. Esto es para profesionales de la salud. Lo aclaro. Muy bien. Tenemos dos
dos posibles escenarios, un resfriado común y una neumonía. Pasamos con el resfriado común. Tos, fiebre, astenia, adinamia, acompañada de náusea, vómito, coriza, diarrea. Un resfriado común más antecedente de en los 14 días previos de viaje a las ciudades que mencionamos, caso sospechoso. Hay que reportarlo. ¿Bien? Pasamos del otro lado, que es la que a mí más me interesa. Yo, antes de que se iniciara todo esto del coronavirus ya en México, bueno, que hoy, siempre les decía a los pacientes que me preguntaban de esto, oye, ¿y es grave el coronavirus? Decía, mira, el coronavirus ya existía. Lo que es grave es que te llega a dar una neumonía atípica. Porque cuando nosotros estudiamos el tema de neumonías, lo vemos de dos puntos de vista. Neumonía típica, que es normalmente bacteriana, y neumonía atípica o intersticial, que es normalmente viral. La neumonía bacteriana se cura con antibióticos, la viral no. La viral, a la que más le tenemos miedo y con la que más estamos familiarizados, es la neumonía por influenza, aunque puede ser causada por cualquier virus. Bien, entonces esos procedimientos nos han enseñado cuál es la clínica principal y con los casos que tenemos de coronavirus a nivel mundial se han establecido cuáles son los principales datos clínicos y de exploración física que tenemos en un paciente con neumonía causada por coronavirus. En primer lugar, una neumonía intersticial, neumonía atípica. ¿Cómo se va a presentar? Principalmente con disnea, es decir, dificultad respiratoria, con una saturación menor a 94, fiebre elevada, y normalmente puede ser en picos, infiltrados pulmonares bilaterales. Aquí, les repito, por eso es que debemos tener conocimientos médicos. Esta es la característica de las neumonías atípicas. A diferencia de una neumonía típica, en donde también hay disnea, hay fiebre, también hay infiltrados pulmonares, pero es diferente. En una neumonía típica, lo más frecuente es que haya tos crónica de más de 2 semanas, esputo purulento, fiebre en picos e infiltrados basales o localizados. Es completamente diferente una de otra. Y hago esta aclaración como parte diagnóstica, porque si no tenemos idea de qué es una neumonía típica y una neumonía típica, pues no vamos a tener idea de por qué el coronavirus es grave. ¿Bien? Por eso es que es tan difícil de diagnosticar. Además de esto, se relaciona con cefaleas, mialgias, artralgias, disnea, dolor torácico. En la exploración física vamos a encontrar estertores, crepitantes, subcrepitantes, húmedos, secos, principalmente silbilancias, es decir, basales, soplo tubárico. Vamos a encontrar estertores, ¿bien? Les recomiendo por ahí que le echen un ojito a síndromes pleuropulmonares para que puedan diferenciar una neumonía típica de una neumonía típica. Eso no nos corresponde a nosotros, sí nos corresponde, pero como vamos a ver en el tratamiento, ¿qué es lo que verdaderamente nos interesa como médicos de primer nivel? Aquí tenemos una neumonía atípica. Observamos un patrón intersticial bilateral parailiar. Ahí se los dejo para que lo revisen. Diagnóstico. Muy bien, vamos con la parte del diagnóstico. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Medidas de precaución, ¿no? Tenemos nuestro paciente caso sospecha, que ya lo definimos. Hay que ponernos cubrebocas, lavado de manos, uso de alcohol gel, guantes si vamos a tener contacto con secreciones, y hay que aislarlo. Segundo, reportarlo, obviamente, y enviar a segundo nivel. ¿Qué más podemos hacer en un consultorio, en una farmacia, en un consultorio en primer nivel, en un consultorio de secretaría, en un centro de salud? Absolutamente nada. Tomamos nuestras medidas de precaución para protegernos y proteger a los demás, reportamos y lo enviamos. Así de simple. Aquí surge una duda que muchos pueden tener. ¿Utilizamos cubrebocas? Sí, cubreboca N95 o cubrebocas normal. N95 solo lo vamos a utilizar cuando se realicen procedimientos que generen aerosoles, como aspiración de secreciones, broncoscopía o reanimación cardiopulmonar. Eso de acuerdo a las guías actuales. A lo mejor después cambia, pero en este momento N95 solamente en estos casos. Para los demás, cubrebocas normales. Vamos con el algoritmo que nos marca los lineamientos epidemiológicos más recientes por la Secretaría de Salud. Caso 2019 de caso COVID 2019, cumple definición operacional, ¿no? Pues, nada que ver. Sí, elaborar estudio caso, notificamos, lo enviamos, lo aislamos, tomamos muestra y realizamos PCR.
Obviamente nada de eso lo podemos hacer en primer nivel. Entonces, notificamos y lo enviamos. Así de sencillo. Ahora bien, vamos a clasificar primer nivel y segundo nivel. No me voy a cansar de repetir esto porque es lo que el médico de primer nivel, que es la primera línea de defensa del sistema de salud mexicano, debe de saber. Cuando nos llega un caso sospechoso, ¿qué vamos a realizar? Lo reportamos, lo enviamos y que se aísle. Después se realiza estudio epidemiológico. No se recomienda iniciar antiviral específico en pacientes diagnosticados con COVID-19. Al día de hoy no hay un antiviral específico. Seguramente en algún futuro lo llega a ver. Ojalá. En este momento no lo hay. Segundo nivel y tercer nivel. Llega el paciente, hay que aislarlo, tomar muestra para diagnóstico, que va a ser nasofaringia o faringia, realizar escalas de severidad, CUR 65 y QuickSOFA, mayor a 2, mayor a 1 respectivamente, hospitalizar y tratar de acuerdo a la severidad. No voy a meter en problemas, no voy a meter en tanta cosa. Si hay dificultad respiratoria, se trata, vaya, hay que aplicar un ABC y tratar a nuestro paciente. Bien. Tratamiento inicial es puramente sintomático. Antiviral, se va a dar oseltamivir en pacientes con criterios de influenza. ¿Qué pacientes son criterios de influenza? Pues básicamente todos los que sospechemos neumonía viral intersticial. Entonces, pues básicamente le vamos a dar oseltamivir también por pensar que puede tener una influenza también, pero para eso hay que esperar el resultado, ¿no? Criterios de influenza, bueno, referir si no se cuenta en segundo nivel o en tercer nivel con ventilación asistida, terapia de sustitución renal y o UCI. Pacientes, hospitales que no tienen estos centros tienen que transferirlo a un lugar donde sí los tengan. Otra vez, llega a primer nivel un paciente caso sospechoso, lo enviamos, lo reportamos y lo aislamos. Así de sencillo. Tenemos el flujograma de primer nivel. Paciente con síntomas respiratorios. Proporcionar precauciones de contacto, cubrebocas, nos cuidamos para cuidar a los demás. Cumple definición de caso sospechoso. Sí, evaluamos y lo enviamos. Así de sencillo. No nos metemos en más problemas. Se los quise poner para que vean que ya hay algoritmos. Y aquí tenemos el algoritmo ya de hospitalización. Lo importante es aislarlo, tomar la muestra, enviarla, confirmar el diagnóstico y hacer el estudio epidemiológico. El tratamiento, obviamente, los médicos que saben más de esto, los urgenciólogos, los intensivistas, los internistas, los neumólogos, se encargarán de toda esta parte. A nosotros nos corresponde derivarlo de manera adecuada. En resumen, no hay que crear histeria, por favor, sí conciencia. Médicos, hay que mantenernos actualizados, profesionales de la salud, evitar compartir noticias o información que no tengan una base adecuada, estar pendiente sobre información y boletín epidemiológico diario que se emite por la Secretaría de Salud. Diario se emite este boletín. No hay que desinformar. Por eso es que esa es la intención de hacer esto, ¿no? Yo no digo que esto sea absoluto, que yo digo que es así y así es. No. Básicamente les estoy leyendo lo que las guías dicen. No hay más. Entonces, no hay que desinformar. No se queden con lo que yo les digo. Lean toda esta información. Ahorita les dejo la bibliografía y protegernos, obviamente, para proteger a los demás. Hay que tomar nuestras medidas de precaución. No hay todavía transmisión comunitaria en México, debido a que es un caso aislado. Todavía no entra ahí. Sin embargo, puede entrar. Sí, no lo sabemos, pero hay que tomar medidas de precaución desde estos momentos. Bien, no crear histeria, sí conciencia. Les dejo la bibliografía, son todos estos parámetros los que se utilizaron, lineamientos para la atención de pacientes con COVID del 14 de febrero, aviso epidemiológico de ayer, coronavirus disease de ayer de la OMS y los lineamientos epidemiológicos que nos marca la Secretaría de Salud. Por ahí les dejo un poquito de neumonía viral grave, por si se quieren empapar un poquito de neumonías intersticiales, neumonías típicas y atípicas, les recomiendo que lean esa parte. Muchas gracias por haberme escuchado, por checar el tema y pues nada, les repito, les dejo con esta diapositiva. Muchas gracias y pues ahí andamos.